7:16 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en Tribu Televisión, en las redes sociales también de Tribu Televisión. Nos acompaña José de la Borda, él es empresario, director de la compañía minera Druk. Muy buenos días, José. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar temprano aquí en nuestro set. Obviamente es importantísimo tu presencia. Lo primero que quería preguntarte es tu solidaridad, ¿no?, con las familias de estos 13 personas asesinadas en Patás. Esta es una situación que enlutece no solo a las familias, sino también a todo el país. Por supuesto, por supuesto. Es una pena, es una tristeza cuando hay pérdidas de vidas humanas y sobre todo cuando están relacionadas a un sector tan importante como es el minero, ¿no? Efectivamente. Además es algo que pudo haberse evitado, porque el premier días antes sabía que había un secuestro, sin embargo lo negó. ¿Existe responsabilidad del premier en el tema? Por supuesto, la responsabilidad política siempre va a existir, porque uno puede un poco tirarse a la pelota entre diferentes áreas, pero finalmente el que tiene la información, porque despacha directamente con las autoridades de inteligencia, el Ministerio del Interior es el premier, lógicamente. Definitivamente, y las familias han estado pugnando continuamente la intervención, pidiendo la intervención de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, para ubicar a sus familiares que estaban en socavones, secuestrados. Sin embargo, nos dimos con esa sorpresa de que fueron asesinados, y esto es obviamente luto para el país. La presidenta Dina Boluarte ha determinado en principio la suspensión de las operaciones mineras en la zona, y luego el ministro del sector ha afirmado que esto no va a implicar, digamos, al sector formal. ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, al principio era un tanto confuso todo esto, ¿no? Porque cuando se dice que para todo, se entiende que para todo, ¿no? Luego ya vienen las precisiones del caso, pero tampoco es correcto que gente que viene trabajando de manera ordenada y dentro del Estado de Derecho y empleando a muchas personas paguen por cosas pues que no tenían pues responsabilidad, y donde esto afecta directamente digamos a trabajadores y familias también, ¿no? Efectivamente, estamos hablando así. Sobre todo a estas empresas formales que les cuesta tanto cumplir con las normas, con las obligaciones, con sus trabajadores, seguridad y todos los implementos que esto requiere, y estar siempre de acorde a la ley y a todos los requerimientos que tiene, versus ¿en qué les perjudica a ustedes la minería informal? ¿Qué es lo que terminan haciendo ellos que termina perjudicándoles a los formales? Bueno, primero que nada, decir que cuando el sector viene siendo afectado, no solamente son las 3, 4, 5 grandes mineras de la zona, sino también mineras medianas o pequeños productores mineros artesanales que están dentro de la ley, sus Claro. familias y toda la industria relacionada a todo ello, ¿no? Bueno, con respecto a... Me pregunta usted... ¿En qué les perjudicaría el tema de la ilegalidad de estos mineros ilegales o informales a los que sí están cumpliendo la ley? Es que finalmente terminan satanizando todo el sector, ¿no? Entonces, gente que viene trabajando bien, viene puesta pues en el saco, en la caja de los que vienen trabajando realmente mal, y es lo que estamos viendo. Entonces, eso tampoco termina siendo justo, ¿no? Pero hay que hacer algo y tomar acción, evidentemente, porque esta no es la primera vez que pasa una tragedia de esta magnitud, ¿no? De repente esta es la más emblemática, pero... yo no sé la cifra exacta, pero viene sucediendo ya constantemente, desde ¿no? el 2022-23 es ya una constante, y las torres de alta tensión y es innumerable los temas. Pues, Lo concreto aquí es que existe un desgobierno, no existe la presencia del Estado, pese al estado de emergencia en la zona. Esto sí nos da mucho que hablar, porque precisamente cuando deberían estar allí en las puertas de los socavones, ¿no?, de alguna manera vigilando que no ocurran este tipo de crímenes, o en todo caso asistiendo a los trabajadores cuando son secuestrados, puedan rescatarlo, no ocurre. Pero ¿qué se requiere de alguna manera desde el punto de vista empresarial? ¿Qué se requiere hacer para que esto de alguna manera cambie radicalmente? Bueno, esto acá no solamente sucede en el ambiente urbano, en este caso en Patás, relacionado a la minería, obviamente por las razones pues de que hay mucha riqueza en ese lugar.
Pero si no, también viene sucediendo en Lima, en la capital, ¿no? Y hay distritos muy importantes en estado de emergencia. Exacto. Y termina siendo, y es lamentable lo que voy a decir, realmente un saludo a la bandera, ¿no? O sea, vienen baleando a conductores, a pequeños empresarios y es frustrante que digamos, el estado de emergencia se ponga en distritos de la capital donde hay comisarías muy cerca y esto acá termine sucediendo y no hay un freno. Entonces, alguna vez lo comenté con amigos, si es que esto acá sucede en la capital, en un ambiente absolutamente urbano, imagínese usted en un ambiente rural, ¿no? Entonces... Ese tipo de noticias a veces ni llegan. Ni llegan. Entonces, yo creo que el empresario o las personas que están formales tienen que seguir trabajando dentro del Estado de Derecho y luego yo creo que los que tienen que reajustar la estrategia es el gobierno y las autoridades competentes. Y respecto a esto, mira, tan solo 2 días después de este hallazgo de encontrar estos cadáveres, estos 13 cadáveres de 13 personas, 13 ciudadanos que estaban trabajando en la mina en Patás, ha ocurrido una nueva tragedia en Apurímac. 3 obreros de la mina Puchungo, ubicada en el sector Totoras del distrito Oropesa, provincia de Antabamba, fueron encontrados sin vida la tarde del 6 de mayo. Estamos hablando de ayer. 3 personas más asesinadas. De acuerdo, lo que yo veo es que ya se ha establecido de alguna manera dentro del mundo del AMPA la modalidad de ir digamos, a extorsionar o apropiarse de labores de mineros que van teniendo pues algún éxito, porque probablemente no van a delinquir donde los mineros, a los mineros que no les va muy bien, sino van a las zonas ricas como Patás o a otras zonas, puede ser minería de metales preciosos o minería pues polimetálica, pero a empresarios que ya les va bien en una zona pues que es relativamente conocida y yo creo que no es nada nuevo, sino que como ahora ya esto se está desbordando, también cada vez nos enteramos más. Efectivamente. Yo no descarto que este incidente de 2 o 3 personas que lamentablemente han fallecido no haya sucedido antes, pero esto no ha llegado a trascender al punto como lo estamos viendo ahora. De hecho, hace 3 o 4 años prácticamente nadie sabía que era el Reinfo. Exacto. Y hoy día lo sabe todo el mundo, mineros y no mineros. Exactamente. Justamente hablando de la inseguridad ciudadana, estabas hablando hace un momento, José, de la persistencia del AMPA en Lima, en las ciudades, que también se nota en el campo. Justamente hoy en la mañana 2 colegios han sido atacados con explosivos, uno en San Juan del Lurigancho y otro en Comas. Imagínate la situación, los directores son extorsionados, los padres de familia tienen de alguna manera que ya no enviar a sus hijos a clases, esas clases tienen que ser remotas, se suspenden las clases en estos colegios, en estos lugares, pero además de los colegios también están extorsionando a viviendas, en el norte por ejemplo, a condominios. La gente tiene que pagar por su seguridad diariamente 15 soles, 20 soles, esto es inadmisible. ¿Tenemos a un Estado fallido? Bueno, los resultados están a la vista de todos y eso finalmente va a ser la interpretación de cada uno, porque siempre harás una encuesta y habrán un porcentaje mínimo que te dirá que las razones por las cuales no, pero yo creo que a todas luces es evidentemente que sí. Y sí, esto ya lo vemos en los diferentes sectores, ¿no? En los colegios, hasta en viviendas de particulares. Es prácticamente que la gente tiene que salir a trabajar para cumplir con la delincuencia, ¿no? Increíble. Respecto a esto, ¿qué es lo que ustedes como formales requieren? ¿Qué es lo que piden, solicitan al gobierno? Bueno, que tomen cartas en el asunto, porque esto acá ya está fuera de control, es evidente. Y básicamente yo creo que ahí hay que calibrar el tema de leyes, Ministerio Público, porque tantas veces pues escuchamos que capturan pues a los delincuentes y luego por temas técnicos o vacíos de la ley o los mal llamados a veces derechos humanos, que en muchas ocasiones están en contra de los derechos ciudadanos de la víctima, ¿no? Del ciudadano.
yo creo que ahí hay que calibrar y muchísimo. Y además nuestras fronteras son una coladera. Imagínate, el presunto delincuente, asesino, apodado Cuchillo, se escapó. Está allá afuera del país. Imagínate, ¿qué están haciendo nuestras autoridades al respecto? Nada, absolutamente nada. Es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable, es más de lo mismo, pero esto ya se ha desbordado y yo creo que es realmente indignante, lamentable y es difícil ver cuál será el punto de inflexión para empezar a mejorar, porque no se ve en el corto plazo. ¿Hemos tocado fondo? Yo creo que sí, yo creo que es difícil ir por debajo de este nivel de violencia. José de la Borda, vamos a hacer una breve pausa en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos, estamos con José de la Borda, empresario y director de la compañía minera Druck. Ya volvemos.